Hola, bienvenidos una vez más a Delirio Adu, este viaje psicodélico por los espacios literarios, un paseo sensorial a través de avenidas multicolor, de letras ondulantes y de paisajes fractales. Hoy vamos a continuar hablando de la insoportable levedad del ser, pero también vamos a hablar de otros textos que fueron importantes para las revoluciones del 68. Esta novela no es solo sobre el acontecimiento político, pues ya vimos la escena, no es solamente sobre ese acontecimiento político, sino que trata sobre la libertad y la revolución del ser en todas sus esferas. Y por supuesto esto empieza muy en concordancia con los tiempos de la década del 60, con la revolución sexual. Por eso no es extraño que la obra esté estructurada en torno al triángulo amoroso de Teresa, Tomás y Sabina, y no sé cómo explicarlo, sería mejor que pudieran leerla, pero el asunto es que no se trata de un triángulo amoroso con celos convencionales donde Tomás es lo peor porque es infiel, pues no se trata de eso, se trata más bien de una reflexión profunda sobre la condición humana en un mundo contemporáneo. Es una reflexión donde las relaciones también se complejizan y pasan al plano del pensamiento existencialista, donde los encuentros sexuales atraviesan el plano de lo corporal y se traspasan al lugar de la conciencia. Por eso en la novela encontramos que los capítulos tienen títulos como el cuerpo, el alma y el cuerpo. El alma y el cuerpo y el alma, y se van repitiendo sucesivamente porque el problema que plantea Milan Kundera es justamente existencial, pero pasando por lo corporal, y eso es muy importante. El amor entonces en la obra se convierte no en la idealización del otro ser, no en la fidelidad total, absoluta, sino más bien en la ausencia de ese ser. Se trata también, o sea, tampoco se trata de la búsqueda de la felicidad en la pareja, justamente eso lo critica por todas partes, y es una cosa bien extraña, pero más bien de lo que uno se va enterando a medida que va pasando las páginas, es que se es consciente de lo que se ama a través del vacío, de la ausencia, y no de la presencia de lo amado. Así como también el amor, también trata el tema de las relaciones de pareja, de amistad, de los vínculos familiares y cómo todo esto se convierten en un peso, una carga sin la cual nos es casi imposible soportar la vida. Y entonces, en conclusión, no nos gusta ser libres porque nos sentimos leves y necesitamos tocar el suelo, caer, sentir el peso, el cuerpo, la gravedad, finalmente existir, que de eso es lo que se trata. Y eso es un poco el lugar de la novela. Sí, claro, de todas formas el título se volvió y lo sigue siendo todo un enigma y el contenido, el contenido del libro, por supuesto, digamos que lo explica, si se pudiese decir, desde pluralismo de aristas. El propio Milán Kundera, cada vez que se le pregunta, da una versión diferente. Sabemos bien que, como lo estabas mencionando, que está atravesado de toda una tonalidad proveniente del existencialismo. Desde la primera página, supuestamente explica Kundera el título a partir de su versión del eterno retorno nietzscheano, que lejos de buscar ningún tipo de significado o de explicación, ahonda precisamente en un misterio en el que lo grávido y lo ligero entran en umbrales de imposibilidad de discernimiento. Digamos que en ese punto toca bastante el concepto del claroscuro barroco, allá donde se puede hablar, lo que tú decías, de una insoportable, no sé si insoportable, la libertad, libertad entendida como soltura de cadenas y por ende de peso. Necesitamos encadenarnos
para darle un sentido a nuestras existencias, y esas cadenas usualmente son materiales, son materialistas. Esto es una crítica a una economía de mercado bravío, pero por otro lado, donde se entra y se ahonda en ese claroscuro, es hablar de como mencionábamos al comienzo, esas paradojas de la gravedad de un concepto, cuando un concepto es una voz, es inmaterial, la ligereza, la levedad de un cuerpo que pues por lo general tiene un peso, eh, también la insoportable levedad en términos de alas que echan vuelo emancipatorio de una praga que adquiere esa levedad ante el peso gravitatorio de un régimen soviético en este caso, que funciona mucho más a manera de un aparato de captura que busca cazar el vuelo ligero y cada vez más alto de lo que prometía esa primavera que finalmente sucumbió al peso gravitatorio de, de los soviets. Y de hecho me gusta mucho lo que estás diciendo, porque con los personajes, con cada uno de los personajes, ocurre lo que estás mencionando en términos sociales y políticos que se va viendo en la novela, ocurre con ellos a nivel interior, en sus pensamientos, en sus diálogos y en sus acciones. Y todo parece que fuera como en un espacio muy íntimo, pero de repente todo se compagina y se vuelve un espejo con lo que está ocurriendo afuera, en las calles. Claro, y de ahí también que, como mencionabas, no se puede decir que se trata de un simple y sentimentalista problema de celos, sino que en las relaciones de Tomás, Teresa, Sabina, hay toda una política del deseo, toda una política de la sexualidad cargada de sus tratados de paz, tratados de guerra, sus invasiones, sus espionajes y sus capturas, capturas fotográficas, capturas también orgásmicas, capturas eróticas, Capturas capturas artísticas. tanáticas, capturas Y artísticas. de hecho, por eso no es casualidad las profesiones de los personajes. Claro, Hay una fotógrafa, un artista y un médico. exacto. Tenemos la Toda corporalidad, una tenemos tensión de los saberes. la levedad del arte y tenemos también la fotografía como el intermedio entre la técnica y el arte. Que también juega entre la captura y la liberación. Digamos, los fotogramas, la fotografía, la cámara fotográfica. De alguna manera tocó esto Roland Barthes posteriormente en la famosa cámara lúcida, pero claro, el acto de la fotografía es al mismo tiempo captura y vuelo. De ahí que también hayan relacionado muchísimo vuelvo a mi Philip Kaufman, quien hizo la película, pero lo relacionan muchísimo con el Antonioni, Michelangelo Antonioni. Antonioni hizo una película que se llama Blow Up, que está basada en Las babas del diablo de Cortázar, que no hace más que jugar con ese doble tiempo de la imagen, de ser simultáneamente, paradójicamente, claroscuramente, captura y liberación, y de alguna manera eso también es Rayuela, y de ahí que la obra de Kundera, La insoportable levedad del ser, tenga muchísimas afinidades con Rayuela. Claro, Ese es claro. punto importante. Y por lo demás, Cortázar era otro de aquellos que también estaban en los acontecimientos del 68, ya en un literario y por ende muy fértil, que no panfletario ni estrictamente ideológico, activismo. Ahí es cuando es una literatura propiamente política. Por ende, no nos podemos quedar estrictamente en Kundera, en Milán Kundera. Será quizás, se nos ocurre, todo un tema para un próximo episodio. Pero bueno, ustedes nos dirán. Cerrando el tema que nos ocupa en este tercer tiraje de literatura y revoluciones, podemos decir, apuntándole, circunscribiendo a don 1968, que junto con Kundera,
los rebeldes del 68, del mayo, en este caso, digamos el mayo francés en concreto, porque básicamente en Francia fue uno de sus detonantes para el mundo. Pero en Francia en concreto, para poner un gran ejemplo, no solamente estaba Kundera, también estaba Simone de Beauvoir, también estaba Sartre, por supuesto, como paradigmas claramente, hondamente, fértilmente contestatarios, pero también había una presencia que no podemos dejar de mencionar, presencia de Alemania, pero que estaba siendo más que leída en este caso en Francia, en el mundo entero, pero en este caso concreto en Francia. Se trata del pensador de la escuela de Frankfurt, Herbert Marcuse, con una obra en concreto, una obra de una vigencia incuestionable que se denomina Razón y Revolución, que generaba sacudidas subterráneas como para el momento y hasta el momento pocas obras filosóficas han generado. Enseñaba realmente a los lectores un freudomarxismo atravesado por el pensamiento de Nietzsche, pero no exclusivamente el pensamiento de Nietzsche, porque pues está Freud, estaba Marx, estaba un Bataille, está Sartre, está Simone de Beauvoir, pero una especie de freudomarxismo atravesado por el pensamiento de Nietzsche, capaz de hacer de la crítica una herramienta de transformación activa, fértil, entre barricadas de adoquines y taladros construidos a base de conceptos. La literatura política, que no tiene nada de panfleto, sino, volvemos a Pasolini, todo es política, no faltó, la literatura política no faltó y se sigue produciendo. Los movimientos, retomando el 68, se acompañaban de la literatura, de la filosofía, de la pintura, del cine, de la música, del teatro. Autores como Maurice Blanchot, como Althusser, como Cioran, como Walter Benjamin, eran autores que los jóvenes llevaban bajo el brazo mientras derrumbaban o intentaban derrumbar discursos violentamente hegemónicos. Nos quedaron posteriormente libros testimoniales como las obras, recuerdo, Mayo del 68, La Revolución de la Revolución, de Jacques Beinac, creo que está vivo actualmente. También está Revoluciones, 50 años de rebeldía, del español Joaquín Estefanía. También está 1968, El nacimiento de un nuevo mundo, de, creo que, si no estoy mal, el español Ramón González Ferris. Ni hablar de Fronteras de Papel, de Patricia Badenes, por no citar antes que los anteriores, por no citar de inmediato al gran clásico, hija directa de ese año temible, obra también ella temible, El Antiedipo, de Félix Guattari y de Don Gilles Deleuze, obras que nos siguen activando el despertador de la inteligencia. Este último libro, que se ayuda página tras página de conceptos provenientes de Proust, de Kafka, de Virginia Woolf, de la generación Beat, de Samuel Beckett, de el ya citado Henry Miller, de D.H. Lawrence, entre tantos otros, creó y crea, y sigue creando, toda una movilización del pensamiento que, citando a Trotsky, perdura en revolución permanente de la sensibilidad, del pensamiento, de la piel, lo que nos dice a gritos y al mismo tiempo en silencio Milan Kundera. Finalmente, los movimientos sociales de 1968, podemos decir que entre muchas otras cosas, nos recordaron, y de qué necesitada manera hoy por hoy, que una sociedad que se mueve es una sociedad que está viva. Y que una sociedad quieta, inerte, complaciente y acrítica, finalmente servil, no es una sociedad, sino un cementerio repleto de zombies, que es una de las terribles características con las que podríamos bautizar a la Colombia del siglo XXI.
Pues quedamos en puntos suspensivos para pensar nuestra Colombia, justamente, y nuestra Latinoamérica actual y nuestras vidas, porque de eso se trata, de revolucionarnos. Y no, Permanentemente. claro, no ser zombies, no quedarnos zombies. Entonces creo que con esto llegamos hoy al final de nuestro episodio. Gracias por escucharnos, nos vemos en un próximo Delirio, no sin antes agradecer la edición y mezcla de sonido de Ana María Soriano. Sin su colaboración no sería posible Delirio a Dúo Literatura. Un abrazo grande. Llegamos a este insoportable final de Delirio a Dúo, pero vendrán próximos. Nos pueden encontrar en Spotify y YouTube. A quienes nos escuchan por YouTube, les agradecemos sus comentarios. Cuéntenos sobre qué obra, autor o momento literario quisieran que hablemos. Por Instagram también nos pueden buscar como @delirioaduo. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo. It's a cut.